cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. ¿Te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano? Ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Un saludo muy especial para todos los televidentes del programa En Síntesis. Hoy tenemos una nueva emisión con otra invitada que nos va a hablar de un tema muy importante, un tema que nos compete a todos y que definitivamente tiene mucho que ver con nuestra salud y la salud del planeta. Nuestra invitada se llama Carolina Arias Hurtado. Ella es administradora ambiental, profesora e investigadora de la línea de estudios socioculturales y de problemática ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y es integrante y coordinadora de una iniciativa ciudadana que últimamente ha dado mucho que hablar y que se llama Centinelas del Bosque de Álamos. Carolina, bienvenida, estamos en Síntesis. Buenos días, Patricia, muchas gracias por la invitación a este espacio. Carolina, ¿por qué y cuándo nace la iniciativa ciudadana de crear este grupo que se llama Centinelas del Bosque de Álamos? ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué Centinelas del Bosque precisamente de ese sector? Bueno, esta iniciativa ciudadana surge hace 2 meses, en enero del 2019, cuando los vecinos y amigos de un bosque que se encuentra ubicado entre las calles 14A y 16 con carreras 26 y 27 en el barrio Álamos, en la comuna Universidad, nos enteramos que ha iniciado un proceso ante la Curaduría número 2 para la licencia de construcción por etapas del edificio Centi con Z de la empresa Coldecon. ¿De allí eso de Centinelas con Z? Sí, entonces ante la preocupación por un proyecto urbanístico en un bosque, en un área protegida de la cual ya vamos a hablar seguramente, pues los ciudadanos preferimos u optamos por defender nuestro bosque y en lugar de edificios Centi, convertirnos en centinelas del bosque con Z. ¿Por qué están defendiendo esta zona de la ciudad? ¿Tiene acaso esta zona algunas características especiales que ameriten el hecho de que ustedes se hayan querido congregar, reunirse y hacer como los descargos para que la constructora los tenga en cuenta a la hora de pensar en hacer algún tipo de construcción? Así es. Cuando nos enteramos que inicia este proceso de licenciamiento ante la Curaduría 2, empezamos a investigar. Muchos de los vecinos trabajamos en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y digamos que la primera preocupación fue el tema ambiental.
Pero también muchos vecinos, entre ellos periodistas, ingenieros, amas de casa, ciudadanos de a pie, pues también empiezan a darse cuenta de que había una amenaza y de que hay una amenaza muy grande frente a un patrimonio natural que tenemos en el sector. ¿Y que empezamos a encontrarnos? Que este bosque de álamos hace parte de algo que se llama la estructura ecológica principal del municipio de Pereira. Es decir, las áreas naturales que tiene la ciudad que cumplen una función ecológica en términos de regulación hídrica, de biodiversidad, de adaptación al cambio climático, nos ayudan a amortiguar los efectos de la variabilidad climática, pero además son pulmones de la ciudad. A propósito de esta grave situación que enfrentamos en Pereira y en las últimas noticias, y ni qué decir en las grandes ciudades de Colombia y del mundo. Entonces, por un lado, empezamos a preocuparnos porque una parte de la estructura ecológica de la ciudad está siendo amenazada por un proyecto urbanístico, pero también estaba atentando contra la función social que tienen este tipo de escenarios para las sociedades, lo que representa un bosque como un patrimonio natural para una comunidad. Entonces, por un lado, digamos que encontrábamos eso. Uno, el bosque hace parte de la estructura ecológica de la ciudad. Cuando miramos en Google Earth, si nosotros ubicamos la cuenca del río Otún y la cuenca del río Consota, encontramos que la comuna Universidad se encuentra justo en la mitad de estas dos grandes cuencas que son nuestros pulmones. Y estos bosques que se encuentran son corredores biológicos, ecológicos, no solamente para especies de aves, sino para especies de plantas que son diseminadas por el bosque. Entonces, entonces también veíamos que iba a haber una alteración de los corredores biológicos de la ciudad de Pereira. Otra consideración que hemos tenido en cuenta es que para los pereiranos el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira es sumamente importante, es un patrimonio de la ciudad. ¿Y qué tiene que ver el Jardín Botánico con esta zona a la que usted hace referencia? Y entonces lo que encontramos también es que el Jardín Botánico tiene 29 hectáreas en total. Sí. Son las que conforman, digamos, los corredores de ese jardín botánico con toda la importancia en fauna y flora que tienen. Lo que encontramos es que 3 hectáreas del jardín botánico se encuentran dentro del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira y, oh sorpresa, 16 hectáreas están en la comuna universidad. Y de esas 16 hectáreas, el bosque en cuestión, el que estamos, digamos el que ha sido la bandera por la defensa de las zonas de vida de Pereira, pues se encuentra como parte de estos corredores del Jardín Botánico. Perdón, la interrumpo, Carolina, para preguntarle, porque cuando uno escucha su discurso, que además está muy bien sustentado, uno dice, bueno, pero si las cosas son así, ¿cómo se logra al menos hacer una diligencia en una curaduría para construir? Pues esa es una preocupación que nosotros nos ha saltado, pero creemos que esto hace parte del proceso de construir ciudad, ¿no? Que las comunidades que se ven afectadas por este tipo de procesos, pues que per se uno no pensaría no deberían ni siquiera concebirse para estas zonas, además porque, bueno, el bosque, además de estas características en biodiversidad, como corredores ecológicos de la ciudad y demás, también tiene una característica muy importante y es que hace parte de un área receptora de aguas de la microcuenca La Dulcera. Entonces tenemos otro factor también, hace parte de una microcuenca, y cuando uno contrasta esta información con el POT se da cuenta que las zonas de la microcuenca La Dulcera en su mayoría pues presentan unas condiciones asociadas a riesgo por fenómenos de remoción en masa, por altas pendientes.
etcétera. Entonces, no solamente nos preocupan las características que tiene este bosque por su importancia ecológica, natural, cultural y demás, sino por la configuración de escenarios de riesgo que se pueden dar con estos proyectos urbanísticos. Y frente a la pregunta que me hacías, claro, y nos asombra mucho que se soliciten licencias de construcción en este tipo de ecosistemas fundamentales para la ciudad, que además están en zonas de riesgo y pueden en zonas difíciles, Carolina, digamos, cuando digo difíciles me refiero a que a veces uno ve terrenos que pueden ser más aptos en medio de la ignorancia en construcción que uno tiene, pero este bosque, digamos que presenta una profundidad muy grande, entonces uno dice, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué con esta dificultad de pendiente tan grande? No sé, ¿no? Digamos que las características del sitio no son las más amigables en cuanto a construcción, se dice, ¿no? Claro, y esa, digamos que ha sido pues la gran pregunta que hay de todo esto, porque Pereira no es una ciudad, a diferencia de Manizales, por ejemplo, que presente déficit en zonas aptas para urbanizarse. No, tiene muchas. Tiene muchísimas. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos pensando en urbanizar justamente sobre la estructura ecológica principal del municipio, sobre nuestros patrimonios naturales, cuando la ciudad tiene muchas zonas aptas para urbanizarse? Ustedes están muy juiciosos, hemos visto en redes, en medios de comunicación, todas las actividades que han venido haciendo como ciudadanía para protestar y para mirar de qué manera se puede reversar este proceso que evidentemente pues afectaría no solamente pues a la gente que vive alrededor, sino lo más importante, digamos que eso sería lo de menos, toda esta cantidad de vida, de fauna, de aves que se encuentran alrededor y pues así seguimos un poco como maltratando, matando el planeta y a nosotros mismos. Ustedes recientemente hicieron un foro que llama mucho la atención porque siendo una iniciativa ciudadana, dice uno, están muy organizados, tuvieron la presencia de personas muy importantes y tengo entendido por el comunicado que enviaron una asistencia de más de 100 personas en un tiempo récord de convocatoria que fue de menos de una semana y asistieron personas incluso que no viven en el sector, preocupadas porque de pronto a ellos también en algún momento les ha tocado vivir una experiencia similar. Cuéntenos así a grandes rasgos, por favor, Carolina, qué personas fueron y cuáles fueron esas conclusiones grandes que se sacaron de este foro. Bueno, primero esto, como decías, fue una iniciativa de Centinelas del Bosque de Álamos, de diferentes ciudadanos que conformamos la iniciativa con diferentes ocupaciones, intereses, inclusive en diferentes lugares de la ciudad habitan muchos de los centinelas. Este espacio se pensaba, el Foro Ciudadano se pensaba con la intención de tener un espacio para la ciudad de Pereira, para los ciudadanos del común que estamos preocupados por el desarrollo o el mal desarrollo urbanístico, sí, y que está atentando contra nuestros patrimonios naturales. Y nuevamente el tema, el bosque de Álamos no es el bosque de los vecinos de Álamos. Es el bosque de Pereira. Es el bosque de Pereira y es un tema de ciudad, ¿no? Es como cuando se contamina el océano, no es el océano de los que viven alrededor, es de nosotros. Exacto. Es que somos todos unos solos y vivimos en una sola casa. Y justamente desde ahí parte la invitación, ¿no? La preocupación por un tema común, por un bien común de los pereiranos, y yo creo que por eso fue la acogida que tuvo entre tantos ciudadanos, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Quiénes fueron esos invitados, Carolina? Bueno, en el foro tuvimos la oportunidad de que nos acompañara nuestro invitado especial, el profesor Gerardo Ardila, sí, exsecretario de Planeación de Bogotá, además un experto en el tema de urbanismo en Colombia. Estuvo al frente de la reserva Fandenhamen en Bogotá, de la declaratoria, ¿no? Él ha sido uno de los líderes, bueno, él fue el coordinador académico de la declaratoria de la reserva Vanderhamen en Bogotá, que justamente está, digamos, en procesos similares de urbanización en zonas protegidas.
Con Gerardo tuvimos la oportunidad de compartir entonces este tipo de experiencias y sobre todo la importancia que tiene la participación ciudadana con conocimiento previo, sobre este tipo de temas. Él fue el invitado principal, pero también tuvimos la oportunidad de ver que asistieron académicos y personas expertas en lo ambiental, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de contar entonces también con el profesor Rodrigo Argüello. Él es un escritor, un intelectual de la ciudad de Pereira, muy sensible a estos temas, vecinos del bosque, y con él compartíamos entonces una conferencia sobre el derecho y la importancia de la ciudad como un valor supremo para los pereiranos. Nos acompañaba también el profesor Carlos Victoria, con quien compartimos una experiencia de lucha similar que están viviendo en el Cerro Canceles. Nos acompañó el concejal Roswell, quien ha venido, digamos, haciendo todo un proceso de veeduría frente a estas zonas, así como diferentes especialistas en el tema ambiental, que son profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Ambientales, en el tema de riesgo, en el tema forestal, en el tema hídrico, entre otros. Bueno, pero no le hemos preguntado a Carolina en todo este proceso que ha hecho la Carder. Esa pregunta nos la va a responder después de unos mensajes comerciales. Ya regresamos, estamos en Síntesis. Ya regresamos, estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. ¿Te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano? Ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Carolina Arias Hurtado, coordinadora integrante de esa iniciativa ciudadana que se llama Centinelas del Bosque. Con ella estamos hablando de esas iniciativas de construcción que de manera desafortunada se hacen en sitios donde existen reservas de fauna, de flora, y que permiten que estas ciudades sean un poco más vivibles y que las personas podamos ser más sanas en términos generales y podamos tener un ambiente más acogedor. Carolina, usted nos ha hecho un retrato muy, digamos, preocupante de la situación, no solamente en el sector de Álamos, sino en la ciudad de Pereira, pero antes de comerciales yo le preguntaba por el papel de la Carder. Ustedes han tenido la oportunidad de pedir visitas, por ejemplo, de técnicos de la corporación de la Carder específicamente para que les diga si en efecto allí se puede o no se puede construir y qué ha pasado con esas visitas. Bueno, frente al papel de la corporación autónoma, digamos que estamos en proceso de saber cuál va a ser su pronunciamiento
final frente al tema. Hasta el momento hemos tenido la visita en la que pudo participar la comunidad de uno de los funcionarios de la CARDER, en una visita conjunta con la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y la Personera para Asuntos Ambientales y Urbanísticos. Con la CARDER también inicialmente se presentó un derecho de petición para conocer la información que tuviese la corporación frente al proyecto urbanístico en concreto, pero de manera muy especial nos interesaba conocer los estudios sobre suelos, sobre biodiversidad, sobre aguas que tuviera la CARDER de la zona, porque nos ha preocupado algo. Como sabemos, la planificación o el ordenamiento territorial en Pereira inicia oficialmente en el año 2000 con el primer POT. Durante ese periodo del 2000 al 2016, que es la segunda revisión que se hace a nuestro plan de ordenamiento territorial, que es el máximo instrumento para ordenar justamente nuestro territorio, durante el 2000 al 2017, varias zonas de Pereira tuvieron algo que se llama unidades de actuación urbanísticas. Casi que se le hacía como un zoom a unas zonas de Pereira para caracterizar, para planificar, para ordenar el territorio. Y encontrábamos que en el 2017 el bosque de Álamos, todo el bosque, toda el área del bosque estaba incluida como una zona para la conservación. Y la sorpresa en el año 2016 es que sacan un porcentaje muy significativo de este bosque del área propiamente de conservación. Nuestra primera, digamos, preocupación o interrogante era conocer los estudios que debía tener la corporación para haber hecho esa acción, claro, de Risaralda para, digamos, exonerar una parte de esa categoría de conservación. Y la respuesta que tenemos por parte de la CARDER es que ellos no tienen estudios de biodiversidad, de fauna, de flora, de aguas, de suelos del bosque. Entonces nos preocupa mucho cómo se tomaron las decisiones frente al ordenamiento territorial en el año 2016 y nos preocupa mucho cómo se toman las decisiones frente a la posibilidad o no de construir en este tipo de ecosistemas sin información. Lo que hemos solicitado a la CARDER mediante la radicación de un documento es que podamos participar, es que la comunidad, los centinelas del bosque, podamos participar como terceros intervinientes en un proceso que ellos nos dijeron van a adelantar frente a la demarcación de los suelos en el predio o en el bosque, motivo de defensa por parte de esta iniciativa ciudadana. Ante la falta de información de la CARDER sobre muchos aspectos de este predio, ustedes han emprendido también una iniciativa además sin plata, tengo entendido, solamente con la voluntad de sus integrantes, han conseguido drones, cámaras, fotógrafos profesionales, digamos que han dicho, no me paguen, yo presto mis servicios profesionales, y tengo entendido que en una semana o en menos de una semana han podido registrar cerca de 40 tipos diferentes de aves, Carolina. Sí, este proceso ha sido bellísimo, porque los ciudadanos desde nuestras posibilidades hemos aportado en la defensa de este bosque. Y entre esos aportes tan significativos que hemos tenido ha sido la iniciativa de estudiantes de la UNISAR, estudiantes de biología, que han decidido hacer un inventario. Entonces lo que ha hecho la iniciativa ciudadana con el acompañamiento de la línea de investigación en estudios socioculturales y problemática ambiental de la UTP es desarrollar, ya que no hay inventarios de nada, no se conoce el lugar que es objeto de licenciamiento, pues nosotros lo que hemos decidido es emprender una investigación que va a sustentar las objeciones que presentaremos a la curaduría. Entre los estudios que hemos venido adelantando está el de aves, en un inventario que se ha venido realizando con tan solo una semana ya se han registrado más de 40 especies diferentes de aves. 2 aves migratorias hemos registrado en este bosque. ¡Qué maravilla! Y eso que no hemos podido ahondar en temas de microfauna, macroinvertebrados y demás, pero
sin duda allí hay un potencial también para la investigación y el conocimiento sobre nuestras riquezas naturales. Carolina Arias Hurtado, nuestra invitada de hoy, que no nos permite sacar unas conclusiones ciertas sobre el tema que se ha desarrollado en este programa. Yo quiero invitarla para que esté nuevamente con nosotros más adelante y nos cuente qué sigue pasando, porque creo yo que no solamente se trata del Bosque de Álamos, se trata de muchas otras zonas o sectores de la ciudad que tenemos que proteger. La felicito, una iniciativa ciudadana que siento yo tiene respuestas, tiene acción, tiene orden y ojalá que pueda llegar a un final que todos esperamos sea el más feliz para todos, empezando por las aves y la fauna que habitan en este sector. Muchas gracias, Carolina, la esperamos en un próximo programa para que nos siga contando en síntesis qué está pasando con este tema. Ok, muchas gracias. Los invitamos a nuestro grupo en Facebook, ¿Sí? En Defensa del Bosque de Álamos. Allí toda la información, actividades para que se involucren y también es un canal para que todos los ciudadanos propongamos muchas iniciativas más en defensa de nuestros patrimonios comunes. Muchísimas gracias nuevamente a Carolina, en Defensa del Bosque de Álamos en Facebook, allí los pueden encontrar. A ustedes muchísimas gracias por la atención a este programa y los esperamos la próxima semana para seguir hablando en síntesis. Hasta entonces. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.